Doy gracias a Dios porque me permite continuar con la grabación de este tema. Estamos hablando acerca del don de lengua. A lo dicho en el tema anterior, queremos decir dos cositas más. Primero es que en la Biblia se enseña que el hombre Dios le cambió al hombre su idioma original, el idioma que hablaba el hombre cuando Dios lo creó. Fue en la Torre de Babel, cuando Dios vio la obra que estaban haciendo. Dios dijo allí que iba a confundir el lenguaje o la lengua de los hombres para que no se entendieran el uno al otro. Y Dios confundió las lenguas. Así fue que el ser humano comenzó a hablar en distintos idiomas y las personas se unieron según el idioma que estaban hablando. Pero a través del tiempo, los idiomas van desapareciendo y los idiomas van apareciendo, van variando, va cambiando. Por ejemplo, nosotros que estamos hablando español, ahora en este momento estamos en el año 2023, hablamos el español y nos podemos comunicar con muchas personas que hubieran vivido tiempo a muchos años atrás, porque es el idioma español. Sin embargo, el mismo idioma español va cambiando, tiene la influencia de otros muchos idiomas que se añadieron al español. Por ejemplo, la palabra huracán, bohío, eso viene de los aborígenes de Cuba. Actualmente hablamos del Internet, esa palabra no existía, eh, porque viene con los tiempos en que estamos viviendo ahora y así se va enriqueciendo el idioma y también van desapareciendo. Por ejemplo, el latín es una lengua que ya nadie la habla. Hay idiomas que, como se hablaba al principio, no se hablan ahora. O sea que el idioma es algo que va evolucionando en la vida del ser humano, pero siempre a partir del momento de la Torre de Babel. Hay otra cosa que quiero decir también con respecto a las lenguas y el idioma que se habla y de hablar de una manera donde uno dice alguna cosa pero no está diciendo nada. Hay personas que tienen la facultad de poder emitir sonidos que parecen palabras, pero en realidad no son ninguna palabra que tengan sentido. Ejemplo de esto, muchos de los que estén escuchando, vayan a escuchar estos temas que yo estoy grabando, en algún momento oyeron o van a oír o oyen al comediante Leopoldo Fernández Tres Patines, y él tenía esa facultad de hablar de alguna manera o de decir cosas que no tenían sentido. Yo tuve un compañero de estudio en el seminario, muchos de los que van a escuchar mis temas lo conocieron, ya esa persona murió, pero él tenía la facultad de confundir a las personas porque de pronto comenzaba a hablar y a decir cosas que parecía que era otro idioma. Y cuando él quería ir a lugares donde solamente podían entrar los extranjeros, él se ponía a hablar de esa manera y lo dejaban pasar porque pensaban que estaba hablando en otro idioma, pero no estaba diciendo nada. Después de decir todas estas cosas, vamos
a leer en la Biblia en los distintos lugares donde se habla de hablar en lenguas. Es posible que se me escape alguno, pero vamos a leer muchos lugares donde se habla de el don de lengua. Vamos a volver a Hechos capítulo 2 para leer un texto que no leímos ahorita. El versículo 4, capítulo 2, versículo 4 dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Y aquí es donde dice que ellos entendían en su propia lengua. Así que cuando se dio el don de lengua, fue para esto, fue para que las personas se pudieran comunicar en sus distintas lenguas. Ahora vamos a leer eh, un texto que ya leímos anteriormente en temas anteriores, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando. Estoy en Hechos capítulo 19 y voy a comenzar a leer en el versículo 3. Pablo les preguntó, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que confiesen, eh, que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Qué razón hay para que aquí entendamos que estas personas comenzaron a hablar en lenguas que nadie entendía, ni siquiera los mismos que la estaban hablando, como sucede en la creencia que muchos cristianos tienen de que son lenguas celestiales o son mensajes que es el Espíritu Santo el que habla y que la persona no está diciendo nada. Si cuando se dio el don de lengua fue para que se hablara en el idioma de otra persona, los discípulos no conocían el idioma de las otras personas y ellos hablaban ese idioma. ¿Por qué voy a pensar yo ahora que aquí donde se está hablando, en Hechos 19, esas lenguas que hablaban no, eh, no eran lenguas que se pudieran entender? Y más mirando el entorno en que esto se escribe. Porque aquí se está hablando del apóstol Pablo que fue a Éfeso y allí les habló a este grupo que encontró y allí donde habían lenguas que sí judíos hablaban, pero que también hablaban otros idiomas, pero allí se hablaban otros idiomas que no eran el hebreo o el arameo. Es lo mismo que Dios capacita a su iglesia para hablar en otro idioma que pueda ser entendido por otras personas y no del idioma que la persona hablaba. Es una capacitación, un don del Espíritu Santo dado a las personas para esto. Vamos a leer ahora en Primera de Corintios,
Vamos a buscar Primera de Corintios y en Primera de Corintios vamos a ir a hablar o a leer en el capítulo 12, pero primero quiero compartir con ustedes una declaración que está en Primera de Corintios en el capítulo 1. Dice aquí, voy a leer del versículo 4 en adelante. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en Él fuisteis enriquecidos en tu palabra y conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falte ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En esta declaración se dice que Dios capacitaría a la iglesia en todo don. Y está lo que leí en el versículo 5 que dice, porque en él fuisteis enriquecidos en toda palabra y conocimiento. O sea, ellos, los discípulos de Dios, al aceptar a Dios, son enriquecidos en nuevos conocimientos que tienen que ver con Dios, en palabras. Y si son enriquecidos, quiere decir que antes no lo tenían. Uno se enriquece cuando comienza a tener cosas que antes no tenía. Y dice que eran enriquecidos en palabras. Es otra forma de hablar del don de lengua. Cómo uno puede comunicarse con personas que hablan un idioma distinto. Es la facultad que Dios dio a la iglesia para esta obra. Ahora vamos a leer en 1 Corintios 12 algunos textos. Vamos a leer los textos 10, texto 10, dice a, a otros operación de milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversidad de lenguas y a otros interpretación de lengua. Está hablando de los dones del espíritu, dones que Dios da a la iglesia para la edificación de la iglesia. Y no se da un solo don, se dan varios dones. Quizás sea bueno que yo lea unos textos desde antes. Así que voy a repetir, pero ahora voy a comenzar con el versículo 7 para terminar después con el pensamiento que les estaba diciendo. Dice, a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para el bien común. Lo que Dios da a la iglesia, lo da para el beneficio de la iglesia, para el bien común. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Estas palabras están enseñando que la capacitación de Dios a la iglesia no fue solamente
en el hablar o en la capacidad de hablar las lenguas que ellos no conocían. Se ve que todos estos dones son dados por el Espíritu Santo, capacitando a la iglesia para que las distintas personas tuvieran distintas formas de servir a la iglesia. Usted se habrá fijado que en la iglesia hay personas que saben mucho de profecía y hay personas que son buenos maestros y hay personas que son pastores, que son administradores. Hay personas que son fervientes en su oración. Hay personas que Dios a través de ellos hace milagros. Hay personas que pueden hablar las lenguas, pero hay otros que interpretan las lenguas. No solamente es hablarlas, sino también interpretarlas. Y de esto vamos a ver que la Biblia también lo menciona. Así que vemos que esto es un conjunto que Dios da a la iglesia de dones para la edificación de la iglesia. Hasta aquí llegamos en nuestro tema. Una vez más te digo, si crees que esto que estoy diciendo puede ser útil para ayudar a alguien, compártelo con otras personas. Pero vamos a seguir en esta temática del don de lengua y de los dones que Dios da a la iglesia. Nos vemos en nuestro próximo tema.